Las 10 ciudades que el mundo olvidó. Número 10. Famagusta, Chipre. En la costa oriental de Chipre se encuentra una ciudad congelada en el tiempo. Famagusta fue uno de los destinos turísticos más prósperos del Mediterráneo durante los años 60 y 70. Las playas de arena dorada atraían a celebridades y viajeros de todo el mundo. Hoteles de lujo se levantaban junto al mar, y la economía florecía impulsada por el turismo internacional. En 1974, el conflicto entre Grecia y Turquía cambió todo para siempre. La invasión turca dividió la isla, y Famagusta quedó atrapada en medio de la disputa territorial. Los habitantes huyeron precipitadamente, abandonando sus hogares con la esperanza de regresar pronto. Esa esperanza nunca se materializó. El distrito de Varosha, antes el corazón turístico de la ciudad, permanece vallado y vigilado por el ejército. Medio siglo después, los edificios se desmoronan lentamente bajo el sol mediterráneo. Número 9. Cahawba, Estados Unidos. En el estado de Alabama existe un lugar que alguna vez fue la primera capital del estado. Cahawba nació con grandes ambiciones en 1820, posicionada estratégicamente en la confluencia de dos ríos importantes. La ciudad creció rápidamente y se convirtió en un centro político y comercial. Mansiones elegantes se alineaban en sus calles y el comercio fluvial generaba riqueza considerable. Sin embargo, la ubicación que parecía una ventaja resultó ser una maldición. Las inundaciones frecuentes del río Alabama devastaban la ciudad con regularidad destructiva. En 1826, apenas 6 años después de su fundación, la capital del estado fue trasladada a un lugar más seguro. Cahawba perdió su estatus y su propósito principal. La Guerra Civil estadounidense asestó el golpe final. La ciudad fue utilizada como prisión confederada, y tras el conflicto, la población restante se dispersó definitivamente. Hoy en día, solo quedan ruinas de columnas y cimientos entre la vegetación salvaje que ha reclamado el territorio. Número 8. Consonno, Italia. En las colinas de Lombardía, Italia, se encuentra un experimento fallido de entretenimiento masivo. Consonno era un pequeño pueblo medieval tranquilo hasta la década de 1960. Un empresario visionario compró el pueblo entero con planes ambiciosos. Su visión era crear la Las Vegas de Italia, un complejo de entretenimiento sin precedentes en el país. Se demolieron construcciones históricas para dar paso a casinos, hoteles extravagantes y atracciones turísticas. Se construyeron réplicas de monumentos famosos, incluyendo un minarete y una pagoda china. El proyecto atrajo visitantes curiosos durante algunos años. Sin embargo, la falta de planificación adecuada y los problemas de acceso limitaron el éxito comercial. En 1976, un deslizamiento de tierra bloqueó la única carretera que conectaba Consonno con el mundo exterior. La reparación resultaba demasiado costosa y el proyecto fue abandonado. Las estructuras extravagantes permanecen como un monumento a la ambición desmedida, deteriorándose lentamente entre la niebla de las montañas. Número 7. Karikhchan, Rusia. En las profundidades de Siberia Oriental existe una ciudad minera congelada en el tiempo. Karikhchan fue establecida en 1943 para explotar los abundantes depósitos de carbón de la región. Durante la era soviética, miles de trabajadores y sus familias vivían en edificios de apartamentos estandarizados. La ciudad contaba con escuelas, hospitales, centros culturales y todas las comodidades de una comunidad funcional. La minería de carbón era peligrosa, pero proporcionaba empleo estable en una región remota. La vida era dura, con inviernos brutales que alcanzaban temperaturas extremadamente bajas. En 1996, una explosión catastrófica en la mina principal cobró la vida de varios mineros. La tragedia reveló problemas de seguridad graves y costosos de remediar. El gobierno ruso decidió cerrar la mina definitivamente. Sin la industria que la sostenía, Karikhchan perdió su razón de existir. Los residentes fueron reubicados y la ciudad fue oficialmente cerrada. Los edificios permanecen intactos pero vacíos, preservados por el clima ártico como cápsulas del tiempo soviético. Número 6. Humberstone, Chile. En el desierto de Atacama, el lugar más árido del planeta, se encuentran los restos de una ciudad salitrera.
Humberstone fue fundada en 1872 para explotar los vastos depósitos de nitrato de sodio. El salitre era conocido como oro blanco, debido a su valor como fertilizante y componente de explosivos. La demanda mundial convirtió la región en un centro de actividad económica frenética. Miles de trabajadores de diferentes nacionalidades convergieron en el desierto. La ciudad desarrolló una infraestructura sorprendente: teatro, piscina, escuelas y hasta una plaza central. La vida en el desierto era dura pero rentable. Las compañías salitreras generaban fortunas, aunque las condiciones laborales eran frecuentemente explotadoras. En la década de 1930, la invención de fertilizantes sintéticos destruyó el mercado del salitre natural. La industria colapsó de manera abrupta y devastadora. Humberstone fue abandonada en 1960. Las estructuras de madera y metal permanecen bajo el sol implacable del desierto, declaradas Patrimonio de la Humanidad como testimonio de una era industrial olvidada. Número 5. Ani, Turquía. En la frontera entre Turquía y Armenia se encuentran las ruinas de una ciudad que alguna vez fue una de las más grandes del mundo. Ani alcanzó su apogeo en el siglo X como capital del reino armenio. Con más de 100.000 habitantes, la ciudad era un centro comercial crucial en la Ruta de la Seda. Iglesias magníficas con arquitectura innovadora se elevaban sobre murallas masivas. La prosperidad de Ani la convirtió en la ciudad de las 1001 iglesias. El comercio, el arte y la religión florecían en una metrópoli cosmopolita y diversa. Sin embargo, la ubicación en una zona sísmica activa demostró ser fatal. Varios terremotos devastadores destruyeron secciones importantes de la ciudad a lo largo de los siglos. Las invasiones mongolas del siglo XIII asestaron el golpe final. La población fue masacrada o dispersada, y Ani nunca se recuperó de la destrucción. Los siglos de abandono han dejado ruinas espectaculares, catedrales sin techo, murallas agrietadas y calles que llevan a ninguna parte, todo bajo el cielo abierto de la estepa. Número 4. Belchite, España. En la región de Aragón, España, se encuentran los restos de un pueblo que fue escenario de una de las batallas más brutales de la Guerra Civil Española. Belchite era una comunidad agrícola próspera, con más de 3.000 habitantes, antes de 1937. El pueblo contaba con iglesias históricas, plazas animadas y casas tradicionales de piedra. La vida giraba en torno a la agricultura del olivo y el cereal en los campos áridos de la meseta aragonesa. En agosto de 1937, Belchite se convirtió en objetivo estratégico durante la ofensiva republicana de Zaragoza. El pueblo fue sitiado y bombardeado sin cesar durante 2 semanas devastadoras. Los combates fueron casa por casa, calle por calle. La artillería y los bombardeos aéreos redujeron edificios centenarios a escombros. La población civil quedó atrapada en medio del fuego cruzado. Cuando la batalla terminó, el pueblo había sido prácticamente destruido. Miles de soldados de ambos bandos perdieron la vida en los combates. La destrucción era tan completa que resultaba difícil reconocer las calles. Después de la guerra, el régimen franquista decidió construir un nuevo pueblo junto a las ruinas. El Belchite Viejo fue dejado intacto como monumento y recordatorio de la guerra. Las ruinas permanecen congeladas en el tiempo. La iglesia sin techo, las casas con agujeros de bala, las calles llenas de escombros. El silencio que reina entre los muros destruidos contrasta con la violencia que los creó. Número 3. Fortlandia, Brasil. En medio de la selva amazónica brasileña se encuentra un pedazo de Estados Unidos que nunca funcionó. Fortlandia fue el ambicioso proyecto de Henry Ford para crear una plantación de caucho autosuficiente. En 1928, Ford adquirió un terreno masivo en el estado de Pará. Su plan era cultivar árboles de caucho para alimentar la creciente industria automotriz sin depender de proveedores asiáticos. Se construyó una ciudad estadounidense completa en la jungla, casas de estilo suburbano, una plaza central, un hospital moderno y hasta una planta de energía. Ford intentó imponer la cultura estadounidense a los trabajadores brasileños. Se servía comida estadounidense, se prohibía el alcohol y se esperaba que todos siguieran horarios estrictos al estilo de Detroit. Los problemas comenzaron inmediatamente.
El clima tropical no era adecuado para los árboles de caucho plantados sin investigación agrícola adecuada. Las plagas devastaron las plantaciones. Los trabajadores se rebelaron contra las reglas culturales impuestas. La ubicación remota hacía difícil y costoso el transporte de materiales y productos. Después de gastar millones de dólares, Ford abandonó el proyecto en 1945. La ciudad permanece como un testimonio de la arrogancia industrial y el fracaso de imponer una visión sin comprender el entorno. Número 2. Agdam, Azerbaiyán. En la región de Nagorno-Karabaj existe una ciudad convertida en un paisaje lunar de destrucción. Agdam era una próspera ciudad azerbaiyana, con más de 50.000 habitantes antes de 1993. La ciudad tenía una rica vida cultural, con teatros, museos y una escena musical vibrante. La mezquita principal era un punto de referencia arquitectónico importante en la región. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán transformó Agdam en un campo de batalla. Durante la guerra de Nagorno-Karabaj, la ciudad fue capturada por fuerzas armenias. La población azerbaiyana fue obligada a huir, dejando atrás hogares, negocios y recuerdos. La ciudad fue sistemáticamente saqueada de todo lo que tenía valor. Durante décadas, Agdam permaneció en tierra de nadie, una zona prohibida llena de minas terrestres. Solo la mezquita principal permaneció relativamente intacta, un símbolo solitario en medio de la devastación. La destrucción es casi total. Edificios sin techos, calles cubiertas de escombros y vegetación salvaje que crece entre las ruinas crean un paisaje postapocalíptico. Número 1. Dhanushkodi, India. En el extremo sur de India, donde la tierra se encuentra con dos mares, existía una ciudad considerada puerta de entrada a Sri Lanka. Dhanushkodi era un puerto bullicioso y un centro de peregrinación religiosa. La ciudad conectaba a India con Sri Lanka mediante ferry, facilitando el comercio y el movimiento de peregrinos. Miles de personas vivían del turismo religioso y el comercio marítimo. Templos antiguos atraían devotos que creían que el lugar tenía significado mitológico profundo. La economía local dependía de los servicios a viajeros y comerciantes que cruzaban el estrecho. En diciembre de 1964, un ciclón de categoría extrema golpeó la región con furia devastadora. Vientos superiores a 200 km por hora y olas gigantescas arrasaron la ciudad completamente. Un tren de pasajeros que se dirigía a Dhanushkodi fue barrido por las olas, llevándose más de 100 vidas. La destrucción fue tan completa que el gobierno declaró la ciudad inhabitable. Nadie reconstruyó Dhanushkodi. Las ruinas de la estación de tren, la oficina de correos y las casas permanecen como recordatorios de la furia de la naturaleza, visitadas solo por pescadores y peregrinos ocasionales.